Señores, bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Como siempre compartimos la palabra del Señor por estos medios. Y hoy me levanto con el ánimo de seguir profetizando, diríamos. Y una manera de hacerlo es creando el fundamento y echando mano de lo que la palabra dice, que estemos preparados para presentar defensa con paciencia y mansedumbre contra todo aquel que os demande razón en cuanto a la esperanza que hay en vosotros, en lo que se refiere a Cristo Jesús. Estoy creando el fundamento. La palabra de Dios dice que debemos, con principio que está en los principios prácticos, consejo salomónico que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero también dice que si tu hermano pecare contra ti, que lo llamare, tú y él estando solo, y que llame al hermano para que deje de pecar, que le haga la amonestación o la advertencia, diríamos. Pero la Biblia dice que si ese hermano no tomare el consejo, no asumiera el consejo, no lo acatare, la Biblia te manda de que busque ciertamente 2 o más testigos, para que en boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Y una vez se haga aquella reunión y tú lleves el testimonio entre 2 o más testigos, pues con estos testigos, pues llamaren al hermano una vez más para ver y darle la oportunidad de que presente su excusa, para que se defienda, porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia. Pero también dice la Biblia que si no oyere a los testigos, si la palabra que tú llevaste, el testimonio que tú llevaste a los testigos tomaron conciencia y se convirtieron en una especie de testigo en el caso, y esta persona no escuchara a los testigos, pues la Biblia te manda que busque al consejo de ancianos, y que si no escucharse al consejo de ancianos, ya lo llevaste al consejo de ancianos. Si esta persona no escuchara el consejo de ancianos, o más bien a la iglesia, el consejo de la iglesia, que lo tengan por gentil y publicano. O sea, hay unos requisitos indispensables que muchas veces los hombres de Dios que tienen la capacidad para juzgar en el pueblo tienen que agotarlo. Ciertamente, yo quiero recordarle a una gran mayoría o a todos de que Dios es quien levanta a los líderes. Dios es quien levanta a los líderes políticos, Dios es quien levanta a los líderes espirituales, Dios es quien levanta al profeta, Dios es quien levanta al ministro evangelista, Dios es quien levanta al pastor, Dios es quien levanta al profeta, Dios es quien levanta a todos, Dios es quien lo levanta, incluso a aquellos que de alguna manera se convierten en aguijón para las naciones, a los dictadores. Dios es quien levanta a los mártires en todo el sentido de la palabra, etc. Entonces, en base a eso yo quiero hacer una denuncia específicamente de manera pública de líderes que Dios me ha dado nombre y apellido de ellos, pero que ciertamente han escuchado el mensaje y en vez de acatar la palabra, el mensaje de la palabra de Dios, ellos lo que han hecho es enfrentarme, o no enfrentarme a mí, sino enfrentar al mismo Dios, enfrentar a la palabra. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que eso le sucedió a Gamaliel. Gamaliel era un maestro en el pueblo de Israel, que sobre los hombros de él fue formado Gamaliel, que en un momento estaban persiguiendo a la iglesia y se reunían en el consejo para tratar de perseguir a la iglesia, y Gamaliel le dijo: señores, dejemos de estar presentando argumentos y excusas
para estar persiguiendo a la iglesia, porque no sea que nosotros nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Si el asunto es de Dios, prosperará. Ahora, si no es de Dios, no prosperará. Dejemos a esa gente tranquilo. Lo mismo yo vengo a anunciarle a esos líderes que ciertamente están poniendo objeción, están levantando murmuración y están teniendo una posición de autodefensa, de defenderse a sí mismos, diciendo que la palabra que el Padre me está dando no es quizá una palabra de Dios. ¿Quién lo conoce a ese? ¿Quién es ese? ¿De dónde salió ese? Señores, cada vez que Dios levantaba un profeta, eso lo vemos en la historia de Jeremías, en la antigüedad, siempre habría inconvenientes, siempre había inconformidad, porque el entenderse que la guerra con los de adentro es más fuerte que con los de afuera. Y alguien me dijo que la iglesia había perdido influencia, porque ciertamente el uso que se le estaba dando a los medios de comunicación y a las redes sociales, en los tiempos de Jesús no había esto, ciertamente se le está dando un uso incorrecto, de manera inadecuada. Ya cualquier Juan de los Palotes dice que es profeta, que es maestro, que es pastor, que es evangelista, y comienza y crea una cuenta y sale por los medios de comunicación, por las redes sociales, y vive emitiendo juicio, vive emitiendo una palabra de parte de Dios. Pero lo que hay que analizar es, ¿tienen esos líderes autorización de parte de Dios? ¿Tienen el poder otorgado por Dios para anunciar palabras de parte de Dios? Dios lo levantó, Dios lo envió, Dios lo capacitó, Dios lo preparó. En base a eso yo quiero referirme, puesto que me ha tocado recibir palabras de parte de Yahweh, de parte de Dios, para un grupo de líderes acá en la República Dominicana y fuera del país, que ya han alcanzado en lo que es el estatus de ser llamadas figuras públicas por la gran cantidad de seguidores que tienen en sus cuentas. Entre ellos hay pastores, entre ellos hay evangelistas, entre ellos hay maestros, etcétera, que están ahí, tienen muchos seguidores, que incluso reciben su contribución a través de los mecanismos electrónicos, de las plataformas, de las redes sociales, sus cuentas que ellos tienen diseñadas, etcétera. Anteriormente no existían estos mecanismos de redes sociales y se nos hacía un poquito más difícil la expansión de regar la semilla de la palabra de Dios, pero hoy nosotros utilizamos los mecanismos de las redes sociales porque es lo que está puesto a nuestro alcance y le estamos dando a algunos buen uso, pero otros le están dando mal uso. Cuando tú no eres voz de Dios autorizada para hacer estas cosas, entonces tú te convertirás en un instrumento del diablo. Gente como la sierva de Dios, la pastora Yesenia Ten, que tienen millones de seguidores en las redes sociales. Pero también tengo que mencionarle a un apóstol y profeta de Costa Rica llamado Rafael Ramírez Martínez. Pero también tenemos que mencionar a un evangelista dominicano llamado Juan Carlos Martínez Harrigan, un hombre que Dios ha venido usando en esta generación y en los años pasados, y que ahora está pastoreando en los Estados Unidos. También tenemos que mencionar un ícono de la República Dominicana, Ezequiel Molina Rosario, con más de 50 años de trayectoria de ministerio. Pero también tenemos que mencionar un pastor y apóstol de nombre Rolando Mestivier, que Dios usa mucho acá en la República Dominicana. Pero tendríamos que mencionar a uno fuera del país llamado el apóstol Guillermo Maldonado, otro llamado Chávez, apóstol Ronnie Chávez, entre otros líderes pastores que están tras la sombra, que no son famosos, que quizás no tienen tantos seguidores, pero que son gente que quizás están en el anonimato, no son figuras públicas, pero Dios los usa de manera poderosa. Entonces vemos que muchos los subestiman, porque ellos quizás no tienen la cantidad de seguidores que ellos tienen, y ustedes quizás los que están en la plataforma de las redes sociales que tienen sus seguidores, que de hecho a algunos ya eso les genera grandes contribuciones. Por eso ellos juzgan a los otros y lo minimizan, lo miran por encima del hombro. No me estoy refiriendo a todos. Yo vengo con palabras de parte de Dios para ellos. Gloria a Dios. Porque muchos en eso han hecho caso omiso de la palabra que el Padre ha venido dándole. Y de manera reincidente objetan, confrontan, enfrentan la palabra que el Padre le da a uno para que se las anuncie a ellos. Y puedo testificar de que muchos ni siquiera cuando tú lo contactas por su número privado, ni siquiera te contestan. Porque ellos entienden que son tan importantes que ellos no tienen que prestar atención a la palabra, sabiendo que, y ven los mensajes, que tú dices, la palabra de parte de Dios, hermano, mire, Dios me dice que le diga esto. Quizás en algún momento te pusieron un amén, pero más nunca hablaron contigo, porque ellos entienden que la palabra los está confrontando, y no todo el mundo tiene la capacidad de recibir un consejo
de recibir una amonestación, una advertencia, una palabra de corrección, una palabra de disciplina, una palabra de juicio de parte de Dios, porque para esto se necesita suficiente humildad. Yo soy de los que digo que yo recibo un consejo, una amonestación, una advertencia, una palabra de parte de Dios hasta de un niño. Gloria a Dios. Pero desgraciadamente y lastimosamente hay personas que se creen la cuarta persona de la Trinidad, y cuando ellos adquieren un chin de fama y 2 o 3 pesos en los bolsillos, ya ellos entienden que nadie tiene el background, ni la autoridad, ni el poder, ni el conocimiento, ni la revelación para llamarle la atención a ellos. Ellos dicen, es que esas personas no son figuras públicas, esas personas no la conoce nadie, esas personas nadie la conoce. ¿Y tú crees que Dios va a utilizar a una persona tal o cual así, de tal magnitud, de tal manera? No tienen el calibre para venir a llamarme la atención a un ministro como yo, que Dios ha exaltado. Están equivocados. La Biblia dice en Mateo 23:12 que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces aquí en la República Dominicana y en Latinoamérica, y por qué no en el mundo entero, hay mucha gente que se han exaltado a sí mismos. Pero lo de Dominicana, lo que tienen el deseo de protagonismo y de notoriedad y de ser llamadas figuras públicas. Y lo que vienen detrás y lo que lo siguen, ellos no le dejan espacio porque ellos se creen superior. Tienen un concepto más elevado del que deben tener. Entonces ya cayeron de la gracia porque le visitó el orgullo, le visitó la vanidad, le visitó la arrogancia y todas estas basuras, y se dejaron adular. Y ya ellos entienden que no son incorregibles, porque ellos están por encima de todo el mundazo. Eso es un error. Yo soy de los que digo que el ministerio pastoral, el ministerio eclesiástico es colegiado. Aquí nadie puede decir, no necesito a nadie. Algunos de ellos dicen, yo no necesito que nadie ore por mí oran. Gloria a Dios. Entonces, esta persona que le mencioné a algunos, Dios me ha dado la facultad y la capacidad de a través de sus cuentas privadas mandarle alguno que otro mensaje. Esa gente ni siquiera responde. Cuando uno de ellos dice, incluso muchos se ponen a decir, es que yo no tengo que ponerle atención a lo que cualquiera ande hablando por ahí. Señores, hay que prestar atención porque tú no sabes si a través de una de esas personas que te llaman a tu cuenta o tu número privado, Dios te está dando un mensaje. Y es para que enmiende tu error, para que te arrepientas. Porque usted no puede decir que usted no falla. Aquí todos fallamos en pensamiento, en palabras, en acciones, qué sé yo. Entonces, Dios revela, y Dios le revela lo que está ocurriendo de la vida de sus hijos a muchos ministros que Dios los constituyó como intercesores en el reino durante muchísimo tiempo. Hay hombres y mujeres que están caminando y son figuras visibles, son figuras públicas, tienen cantidades y cantidades de seguidores, como es el caso de Elías, porque era la figura protagónica, el vocero de la nación en ese momento. Pero vemos que en un momento, este hombre se le olvida que hay un grupo de hombres y mujeres en anonimato, el cual se han permanecido en integridad. Dice, solamente yo he quedado como profeta de Dios y me buscan para matarme. Es un grave error. Yo soy de los que digo que yo no me comparo con nadie, porque siempre habrán personas más y menos que tú. Lo mejor es ser sencillo y humilde y permanecer siempre con esa humildad que es la que nos debe caracterizar para nosotros asumir, para nosotros absorber, para nosotros acatar el consejo de la palabra de Dios, para que pueda el Espíritu Santo usarnos para restaurar la vida de otros. Yo creo que nadie puede dar de aquello que no tiene. Entonces, esta persona que les mencioné, hubo uno de ellos, lo voy a mencionar con nombre y apellido, porque son gente que tú te cansas de hablarles y de hablarles de parte de Dios. Dios les muestra la vida de ellos a uno y uno le da la palabra para restaurarlo, para levantarlo, para guiarlo, para direccionarlo. Y esas personas no aceptan el consejo de nadie. Incluso lo que hace es que se levantan en autodefensa y comienzan y te ponen, porque cuando tú abres tu boca para hablar en contra de aquel que Dios está utilizando para levantarte, y tú pones una demanda en el reino espiritual, dígase más bien, ellos creen que la están haciendo delante de Dios, pero aquí lo que están haciendo es un instrumento del diablo para presentar una demanda delante de la presencia de Dios para atacarte a ti. Entonces los espíritus que ellos tienen te atacan a ti. Entonces tú te ves confrontado por una palabra o por una acción de un hermano que no tiene sabiduría, que no tiene entendimiento ni discernimiento, porque quedó en oscuridad, porque no es humilde, porque tiene orgullo, porque tiene jactancia y no quiere arrepentirse ni humillarse. Entonces esos demonios que tiene ese hermano, que en un momento tú te humillaste para que él fuera liberado, entonces esos demonios comienzan a perseguirte a ti. Entonces anoche yo recibí un ataque del infierno con relación a la vida espiritual del hermano Rafael Ramírez Martínez, donde veía que los espíritus inmundos que él
ciertamente activaba por una palabra que dijo, o por varias palabras que dijo de grosería, que yo tengo evidencia de eso, venían y me atacaban. Y yo decía, Padre, yo solamente soy instrumento tuyo. Tú me utilizaste para darle una palabra a tu siervo. No soy el juez eres tú. Por tanto, la demanda y la palabra que él activó en el reino espiritual, porque la palabra que nosotros tenemos activan el poder de la tiniebla y activan el reino de Dios. Todo dependerá en qué posición tú te encuentras, si en el lado de la luz o en el lado de la tiniebla. Entonces la palabra que él desató activó el reino de la tiniebla y los demonios me perseguían. Y yo sentí un ataque directo casi físico. Y el Espíritu Santo trataba con ellos y le decía, Padre, esos demonios que él activó, yo oro delante de tu presencia y me dirijo hacia usted primero como mi Padre que usted es y Padre de ambos. Me dirijo ante usted como mi hombre, que es mi juez. Me dirijo ante usted como mi amigo. Y me dirijo al Señor Jesucristo como mi abogado, como el intercesor, como aquel que murió por él y por mí, por todos en este planeta. Para que sea usted quien haga juicio entre él y yo. Si los espíritus inmundos que han sido activados, que me están atacando por causa de la palabra que él activó para que me persigan, entonces yo le ordeno a esos espíritus del diablo. Si yo soy inocente, entonces yo le ordeno a esos espíritus del diablo que él sea turbado, que sea confundido, que sea perseguido por esos espíritus del diablo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo es lo suficientemente poderosa para hacerme libre de toda persecución, de toda cautividad. Yo tengo las credenciales, yo tengo la inocencia, yo tengo las evidencias y las pruebas que puedo presentar ante tu tribunal, Señor, ante tu trono, para que a presentar una demanda. Así que yo deseo que usted me haga justicia de todos estos mis perseguidores que abren sus bocas y atesan sus lanzas para lanzarme saeta, utilizado por el diablo. Por tanto, yo lo presento a todos en tu mano. Gloria a Dios. Estoy seguro 100% de que Dios hará su justicia y ustedes se darán cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Hay gente que creen que porque quizás Dios lo está utilizando, dan una palabra hoy, dan una profecía, ya ellos están bien delante de Dios. Señor, hay gente que Dios los utiliza un tanto en pecado. Tal es el caso de Rafael Ramírez Martínez y otros que están por ahí. Hay gente que están desviados y están operando en el ministerio y Dios los sigue usándose y Dios le está dando palabras para que se arrepientan, para que cambien de dirección. Gloria a Dios. Entonces, presentar una demanda ante el trono de Dios como juez, para que sea el que juzgue entre oveja y oveja, entre pastor y pastor, entre profeta y profeta. La demanda ha sido presentada. La demanda ha sido presentada. La Biblia dice que el que cree y confía en Jehová jamás será avergonzado. Veremos entonces más adelante quién tiene la razón. Sobre quién la vara de Jehová y el brazo poderoso del Señor se tenderá para sancionar y castigar. Gloria a Dios. Porque este apóstol, Rafael Ramírez Martínez, estaba desviado y vive hablando de Raimundo y todo el mundo por las redes sociales y acabando a todo el mundo. Porque él habla de Guillermo Maldonado, habla de Juan Carlos Harrigan, habla habla hasta del mismo. Este hombre habla de todo el mundo, Señor. Entonces ese hombre está mal. Gloria a Dios. Fíjense cuál fue la palabra que él utilizó en el reino de la tiniebla para activar los espíritus inmundos para que me atacaran. Entre otros argumentos, él dijo la siguiente palabra: usted no califica ni siquiera para ser miembro de una iglesia. Usted se está jugando con ese papelito de profeta. Usted no es profeta. Ustedes los dominicanos, lo que son unos farsantes todos, son unos brujos todos. Ustedes son unos orgullosos. Yo le he puesto a este hombre el Balaán del siglo XXI. Y si no se arrepiente, Dios lo va a cortar. Si no se arrepiente, Dios lo va a limpiar en esta vuelta, porque Dios va a limpiar los altares. Pero apareció también un grupo de defensores y seguidores de este ministro, porque ellos tienen ministros. Según está la condición interior de ellos, así mismo el nivel de manipulación y engaño y hechizo y brujería persigue a los seguidores que le siguen a ellos, porque son gente reprobados en la fe. Son hombres que quizás en un momento Dios los usó de manera extraordinaria, pero se desviaron porque ellos pensaron que porque tengo una cobertura sobre mi autoridad están miles y miles de personas en el planeta. Yo soy un hombre que tengo riqueza. ¿Cómo usted le llama la atención a un hombre del calibre como yo? Están equivocados. El que se exalta, Dios lo humilla. Gloria a Dios. Y Dios va a seguir limpiando mucho. Dice aquí en mis notas: los pastores, hay muchos pastores que están tras la sombra y Dios los usa. Y quizás son aquellos que Dios está usando para levantar a los que están como figura pública. Porque es que se le ha olvidado mucho
de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Donde usted se congrega, lo que salen muchos. Señores, hay uno que me dijo de Santiago, un tal Israel Valenzuela, que en un momento Dios lo usó para darme una palabra, yo siendo un nuevo creyente. Y ese hombre fue uno de los que enfrentó a Rafael Ramírez Martínez. Pero él llegó a la misma posición de Rafael Ramírez Martínez, llegando a tal punto de que yo me puse como intermediario ante ambos para subsanar las heridas, para que él entendiera que debía tener misericordia en prima fase, que no debía enfrentarse de manera alocada, haciendo un juicio y hablando de este ungido del Señor por las redes sociales en un momento, y no era lo correcto, porque él fue seducido y atraído por la misma condición que le estaba sucediendo a Rafael Ramírez Martínez. Ese hombre también me acabó y me dice: ¿dónde tú te congregas? Ordena tu casa para que Dios te prospera. Pero él también estaba en la misma condición de Rafael Ramírez Martínez. Digo yo, wow. Yo quiero mencionar el punto de la palabra, porque muchos han hecho de eso una doctrina, de que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señores, en los tiempos de persecución hay unos diseños divinos que son inalterables, que no cambian, y es la palabra de Dios. La Biblia dice que hay una iglesia, que hay un pastor, que hay una organización eclesial, y que hay 5 ministerios pilares diseñados por el Padre para edificar a la iglesia. Y por hoy utilizamos los mecanismos de la comunicación, de la televisión, la radio, las redes sociales para predicar e impactar a mayor número de personas, y eso es bueno. Ahora bien, algunos líderes han tratado de encasillar y enjaular la palabra de Dios a 4 paredes, y sobre unos liderazgos desaprobados, desarraigados de esencia, porque no tienen fe, caminaron con una fe tan valiente y bajo pecado, y haciendo cuantos disparates en la presencia de Dios, y han sido descalificados. Entonces Dios se ha provisto de una nueva generación y ha cambiado el molde, la forma estructural de cómo predicar el evangelio, de manera que las personas que están en los lugares más recónditos en el planeta puedan ser impactados a través de estos mecanismos. Entonces ellos se le olvidó que estos mecanismos vienen de parte de Dios, la ciencia, el conocimiento, y que tienen que sacarse ese chip de la cabeza de que para la reforma que Dios está haciendo, está utilizando sus metodologías. Ellos quieren que ciertamente la iglesia, los hermanos que Dios está preparando y está levantando, entren a sus metodologías y a sus razones, cuando ciertamente las razones de Dios son las que deben prevalecer. No estoy en contra de que haya una iglesia, de que la iglesia esté organizada humanamente, porque va a tener un gran impacto, y lo está teniendo. Pero usted llegar a tal punto de denigrar a los hermanos que no son reconocidos, que quizás no pertenecen a una congregación, es ser extremista. Por la sencilla razón de que en los tiempos de persecución, en los lugares lúgubres y en los lugares más recónditos, que donde se congregaban los hombres que estaban siendo perseguidos por Dios, en las cuevas. Alguien que me diga dónde se congregaba Job cuando atravesó por su prueba. Si tenían meses y meses en un campo donde los amigos iban y lo criticaban, y cada vez que lo visitaban era criticarlo y a juzgarlo de manera injusta, y Dios sancionó a esos amigos que le juzgaban y le criticaban. Pero también puedo argumentar dónde se congregaba Juan el Bautista. Si la Biblia me dice a mí que ciertamente Dios lo formó en el desierto, él no era un hombre que estaba presente en la clase social, en la estirpe social y política dentro del pueblo de Israel. No, él fue formado. La Biblia dice que él vivía en los desiertos, comía miel silvestre, y se alimentaba era vegetariano, no tomaba vino ni sidra, etcétera, era nazareo. ¿Dónde se congregaba Juan el Bautista? Pero que alguien vuelva y me diga a mí dónde se congregaba Elías. Cuando la Biblia me dice a mí que estaba metido en una cueva, y que allí yo tuve que interrumpirlo y sacarlo de la cueva porque tuvo miedo por causa de la persecución. Pero que alguien me diga a mí en los tiempos de la cruzada, cuando la iglesia primitiva empezó a ser perseguida, en el año 321, cuando el emperador Constantino comenzó a perseguir a los cristianos, ¿dónde estaban las iglesias? ¿Dónde estaban las sinagogas? ¿Dónde estaban los templos físicamente hablando? Déjense de hablar sandeces. Más bien, oren a Dios para que el Señor unifique a su pueblo, y que todos podamos unificarnos como un solo hombre, con un solo pensamiento, y que podamos humanamente organizarnos e impactar a la más grande mayoría. Yo no estoy en contra de los diseños divinos, pero cuando por causa de la persecución tú tienes que quedarte
en el desierto porque te cerraron la puerta, pues quédate, pues Dios que te llamó pues te va a respaldar. Tú eres asignado por el cielo, tú tienes una autoridad dada por el cielo y un poder otorgado por el cielo, y hombre humano no tiene la capacidad para juzgarte a ti, sino que tú eres juzgado por el cielo. Gloria a Dios. Y eso es lo que a muchos se le olvida. Bendito sea tu nombre. ¿Dónde tú te congregas? Señores, esa palabra, esa doctrina hay que arreglarla. Porque ahora tenemos un grupo de líderes que si tú no te congregas, tú estás en pecado y te vas para el infierno. Mentira del diablo. Eso es mentira. Yo no pertenezco a ninguna denominación, lo digo públicamente. No estoy en contra de las denominaciones, pero yo entiendo que así como Dios levantó hombres como María Gutguretel, Amy Simple Mapperson, como Dios levantó a William Seymour en los Estados Unidos en el avivamiento de la calle Azusa, como Dios levantó a Jack Coe, como Dios levantó a John Alexander Dowie, como John Lay, como gente como María Gutguretel, etcétera, que no pertenecían, como Catherine Coleman, que no tenía en su pensamiento el hecho de pertenecer a una denominación específica, porque eso es lo que crea una división y te acorta la mente para alcanzar a mayor número de personas que están metidas en organizaciones. La religión es lo que hace que dividen. Entonces la iglesia, muchos líderes han llegado a mantener una posición de religiosidad, y eso ciertamente lo que hace que ha creado división. Es tanto así que si tú perteneces a una organización, muchos se le enseñó que no debían visitar a tal o cual denominación porque supuestamente esa organización era del diablo, porque la doctrina, etcétera, y encuadraron el evangelio en cuatro paredes y un sinnúmero de ideas personales y de lógica humana, que ciertamente lo que hizo fue crear división. Mujeres como María Gutguretel, mujeres como Amy Simple Mapperson, mujeres como Catherine Kuhlman, y otros hombres de general de Dios que lo levantó en las generaciones pasadas, 1800, 1900, no pertenecían a ninguna denominación, crearon unos ministerios independientes, porque el problema de la división, de la persecución y de la envidia y de la tiradera de los mismos hermanos uno con otro, ha restado influencia a la iglesia. Entonces cuando Dios levantaba a uno de estos hombres, impactaba grandes números, pero tenían que seguir caminando como directores, solistas de sus propias orquestas, porque no le dejaban otra opción. Gloria a Dios. Y es lo que Dios está haciendo en estos tiempos de nuevo. La visión corta del hombre es lo que tiende a dividir. Cuando Jesucristo venga, no vendrá por una denominación. Él vendrá por su iglesia, que puede hallarse en cualquier denominación, en cualquier religión. Cuando el cuerpo se ha levantado. Señores, no encuadremos el evangelio en cuatro paredes. Saquemos la división. Los profetas pueden hallarse escondidos en cualquier lugar del mundo. La Biblia habla de que hubo un profeta joven y uno viejo. Y la Biblia dice que el profeta viejo le ministró al profeta joven. Y lo sedujo para que comiera y bebiera junto con él en el lugar donde Dios dijo que no debía detenerse. Y por causa de la desobediencia del joven profeta, la Biblia dice que fue muerto, y una sentencia se activó en contra del profeta joven porque se dejó arrastrar de un hombre que estaba siendo descalificado por el cielo, no era respaldado por el cielo. Ese hombre estaba bajo una disciplina. Entonces, es lo que me ha sucedido a mí en estos tiempos, que yo no he dado mi vaso a torcer a este grupo de farsantes, gente que ya me está siendo respaldado por el cielo, que está diciendo que Dios me dijo, y que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que son profetas, y que son maestros, y que son un grupo de farsantes. Yo no puedo dejarme seducir para obedecer y seguir este tipo de personas. Al contrario, lo que hago es que lo reprendo. Arrepiéntase, hermano, que usted es un falso profeta, como le he dicho a uno cuanto. Arrepiéntase. Usted no tiene amor, usted no tiene sexo, usted no tiene humildad, usted es un hombre bajo los deseos de la carne, usted está bajo orgullo, usted está bajo disciplina, usted lo que tiene que tratar de pedir misericordia. Tal vez escape con vida en este tiempo que Dios está levantando los altares. Entonces, este líder de República Dominicana, que yo le dije, voy a hacer la noticia de conocimiento público para que la gente sepa que usted tiene que arrepentirse, hermano. Usted está ahora mismo en una condición de disciplina. Jehová dijo a Moisés, escuchen lo que dijo él. Cuando Dios me da una palabra y me reveló su vida, el Vladimir Castro dice, oye, él, para enfrentarme, porque él nunca me habló, lo que saca es, ya en última instancia, después que tengo varios meses hablando con él, lo que saca es un post para autodefenderse y para descalificarme a mí, justificarse a sí mismo, diciendo que yo no soy voz de Dios. Oiga lo que dice él. Quítales el poder a aquellas personas que se creen con el poder para juzgarte, para señalarte, emitir una opinión acerca de ti. Aquellos que no conocen tu esencia, aquellos que no conocen tu procedencia, aquellos que solamente han visto tu rostro, pero que no saben quién eres, lo que significa,
¿Qué implica? Por lo cual, la razón, Dios te tiene aquí. Quítales el poder a ese tipo de personas que no saben tus sufrimientos, predicamentos y dificultades para llegar hasta aquí donde estás hoy. Quítales el poder, desautorízalo. No tienen la moral, no tienen el tupé, no tienen la relevancia, no tienen el calibre para juzgarte porque no entienden tu esencia. Palabra de un orgulloso, de un jactancioso y de un vanidoso, como yo le dije. Digo, hermano, arrepiéntase. Si Dios me viene revelando la vida suya y Dios me está dando una palabra para que usted se corrija, para que usted se enderece, para que sepa que el Espíritu de Dios está sobre usted y Dios quiere seguirle usando, Dios quiere seguir ensanchando su territorio, Dios quiere restaurar y levantarle y usarle aún y elevar su nivel de gloria. No ponga esa posición tan jactanciosa y orgullosa y vanidosa, porque usted lo que va a hacer es que Dios lo siga avergonzando y lo siga humillando. Y ya con esto lo está haciendo. Entonces, desautorízalo. ¿Tú crees? Es lo que yo me percibo. Que tú puedes desautorizar a quien Dios autoriza. Tú te sientes con la capacidad y el calibre de que tú eres superior a los demás. Que Dios no tiene en este planeta hombres que puedan llamarte la atención a ti. Porque tú entiendes que está por encima de ellos en autoridad y revelación. Cuando tú tienes unos sentimientos de esa naturaleza, entonces tú tienes que ser disciplinado. Tu vida tiene que ser direccionada. Tu vida tiene que ser disciplinada por el cielo hasta que recuperes esa esencia que tú dices tener. Gloria a Dios, porque ya has caído de la gracia. Uno de los pecados por el cual un ungido, un hombre de una mujer de Dios cae tan rápido es por el pecado del orgullo. Es que hay gente que Dios le da 2 o 3 pesos. Quizás tienen una casa, 2 o 3 milloncitos de pesos y tienen 2 o 3 seguidores y ya ellos entienden que son la 4ª persona de la Trinidad. Gente que se relaciona de manera incorrecta con el dinero, gente que se relaciona de manera incorrecta con el chin de fama que tiene, gente que se relaciona de manera incorrecta con los deseos de la carne, porque los deseos de la carne necesariamente tenemos que tener dominio. No abra tu boca cuando tú sabes que Dios te está dando una reprensión, mejor calla. Y eso te va a elevar tu nivel de gloria y va a alcanzar presencia, va a alcanzar que Dios te siga reposicionando, pero no enfrentando al mismo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, usted no llega ni siquiera a ser miembro de una iglesia, pero la pregunta que yo me hago, ¿dónde estaba la iglesia que se congregaba? Mire, hay profetas, hay ministros, hay líderes que son itinerantes. No estoy en contra de que la iglesia esté organizada, pero hay líderes que necesariamente tienen unos llamados que por causa de su llamado son itinerantes. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús y el de Juan el Bautista también, podía hallarse debajo de una mata, podía hallarse debajo a la orilla, a la ribera de un río. Los lugares o los anfiteatros, vamos a decirlo así, donde ellos predicaban, eran en plaza pública, eran en lugares donde no había, porque ahora hemos encuadrado que iglesias son 4 paredes. No, son simples lugares de reunión. La iglesia somos nosotros. Y yo entiendo que hay que estar ordenado conforme a un mandamiento del Padre, conforme a las leyes humanamente hablando, y tenemos que tener liderazgo. Tenemos que tener liderazgo para estar bajo autoridad. Pero hay hombres que humanamente no califican para estar bajo la autoridad de nadie, porque ciertamente ellos han sido direccionados, dirigidos, llamados y respaldados y enviados por el Padre a hacer una obra específica. Y ciertamente cuando van a estos tipos de liderazgo, ellos nunca lo van a reconocer, porque ellos entienden que lo primero es que hay un espíritu de envidia, hay un espíritu de orgullo, hay un espíritu que no le permite ver más allá la luz que tú tienes, porque ellos mismos tienen problemas y no están quizás al nivel que tú estás. Eso de manera sencilla y humilde lo digo. Y eso lo podemos encontrar en lo que dice la palabra de Dios, específicamente en uno de los proverbios, específicamente en el proverbio, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 8, dice: si opresión de pobres y perversión de derecho, estamos hablando de justicia, perversión de derecho y de justicia, vieres en la provincia, no te maravilles de esto. Está hablando de hombres y mujeres que son intercesores en su nación, son intercesores a nivel regional, a nivel global. Dice aquí: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aquí el único grande que está sobre todo es Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de las almas,
el pastor, el juez a quien Dios ha establecido sobre nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Aquí nadie puede pretender estar por encima del manto de Jesús. Jesús fue quien murió y resucitó. Pero aquí hay personas que se creen superiores, incluso al Mesías. Incluso ellos se creen almas mesiánicas. Gloria a Dios. Cuando real efectivamente no tienen los méritos para calificarse o para autoproclamarse como alma mesiánica, pero se creen almas tan iluminadas que nadie tiene la capacidad para direccionarle, para interrumpirle, para aconsejarle, para disciplinarle y para reprenderle. Están errados. Tener una posición más elevada y un concepto más elevado del que debe tener es un grave error, porque esto hay una tendencia de que el enemigo te confunde. Entonces a ti llega lo que es el sentimiento de orgullo y vanidad. Orgullo y vanidad. Pero también podemos argumentar de que cuando tú dices, ¿quién te puso a ti por juez en medio de nosotros? Que fue lo que le pasó a Moisés, cuando en un momento él trata de intervenir en un caso, mediar en una situación donde había un pleito entre dos, en un hebreo, entre dos hebreos creo que eran, dos hermanos. Esto está en Éxodo 2, 11 al 14, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, eran dos hermanos que estaban en pleito y él se metió. Y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Escuchen esto. Un egipcio golpeaba a un hebreo. Entonces miró a todas partes. Esto fue Moisés. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Eran dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, escuchen esto, Señor, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Es lo que muchos de manera insolente, de manera atrevida, cuando tú vas y le llevas una palabra, te dicen, ¿y quién te crees tú? ¿Tú crees que tú eres profeta? ¿Y quién eres tú? Yo no te conozco. Y tú te crees más profeta que yo, tú te crees con más revelación iluminada que yo. Yo no acepto esa palabra, yo te desautorizo. Tiene problemas de orgullo. Vladimir Castro tiene problemas de orgullo, tiene que humillarse. ¿Quién te puso a ti sobre nosotros? Oigan esto. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre vosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, porque Moisés había cometido un pecado. Humanamente, cosas que muchas veces nosotros no logramos entender y cosas hasta estúpidas, Dios permite que sucedan cuando hay un llamado de un hombre o una mujer de Dios y no quiere obedecer. Dios permite que ocurran cosas y persecución. Pero aquí vemos la manera jactanciosa como uno de los mismos hebreos le responde a Moisés. Y tal es el caso de María y Aarón, que dice Hebre, que es donde le decía, murmuró contra Moisés. Incluso la Biblia registra que habían unos príncipes, unos líderes, Datán, Abirán y otros, eran príncipes en el pueblo. Y dice que no vieron con buenos ojos la autoridad y el poder y la asignación que Dios le había hecho a Moisés. Y le dijo, pero tú crees, ¿quién te puso a ti sobre nosotros? ¿Tú crees que tú eres el único profeta? Y es más, un grupo le dijo, nosotros no queremos hablar contigo ya. Ahora, es lo que se da en la relación líderes-seguidores. Es lo que se da en la relación de autoridad y poder. Es lo que se da en lo que es la relación de poder, de autoridad. Siempre se da la traición, la injusticia, lo que comen y beben contigo, lo que tú oras por ellos, te muerden la mano, lo que tú le das una palabra, lo que tú le llevas un alimento, te muerden la mano y comienzan a hablar sandez en contra de ti. Pero Dios, que se la sabes toda, dice, no te apures que yo voy a hacer el juicio. Yo fui quien te constituí como profeta de profetas. Yo fui quien te constituí a ti como pastor de pastores, maestro de maestros. Ellos no en Derebra se te están aprobando a ti con esa autoridad y ese poder, pero yo les voy a enseñar a ellos que sus lógicas se las voy a confundir y los voy a tratonar y los voy a avergonzar. Por tanto, Moisés, tranquilo, yo pelearé por ti. Entre oveja y oveja, entre pastor y pastor, entre profeta y profeta, entre maestro y maestro, yo juzgo y soy quien le da la razón a quien la tiene. Por tanto, María y Aarón, dile, y échalo del campamento y profetiza lepra sobre ellos. Y yo vengo profetizando lepra
Yo vengo profetizando que sobre el corazón de estos líderes que han levantado su boca, han abierto su boca en contra de mí, sobre ellos caerá, el juicio de Dios. Quebrantamiento, que anda en confusión. El Padre lo va a avergonzar, el Padre lo va a quitar de sus posiciones. De ser cabeza pasarán a ser cola y están bajo disciplina. Profetizo sobre ellos que están bajo disciplina. La Biblia dice que, gloria a Dios, María y Aarón le cayó lepra por estar hablando del hombre que Dios había levantado, del hombre que estaba en autoridad superior a la de ellos. Hoy profetizo sobre ellos que los demonios que abrieron su boca y que se activaron en contra de mí, la boca de ellos es cerrada para perseguirme. Esos espíritus del diablo, los leones cierran su boca en contra de mí hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Pero también profetizo que sobre ellos se activa el juicio divino y que los espíritus que ellos activaron para que me persiguieran, los persigan a ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así hubo otra pastora también que abrió su boca y se fue diciendo, hablando de mí sin conocerme, diciendo que, como queriendo argumentar y manipulando la palabra, diciendo que yo estaba escondido en la cueva. El de Santiago estaba diciendo que tú no te congregas, ordena tu casa para que Dios te prospere. Digo, si él supiera en el terreno que se está metiendo, pidiera misericordia. Porque ¿quién señalará, quién acusará a los escogidos de Dios? Yo sí puedo decir esa palabra que dice el ministro Vladimir Castro. Si usted no conoce el background, el historial, y por donde Dios te ha atravesado a ti, y por la prueba que tú has pasado, donde hay millones que han sido sepultados y que se han quedado y no han salido más, tú has salido porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Quién eres tú para venirle a acusar a ese? Tener un concepto de querer ser superior a los demás es algo que viene del diablo. Entonces, lo mejor es ser humilde, sencillo y manso. Escuchar todo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo que tú entiendas que es malo, desecharlo. Ahora, no te pongas a tener abrir tu boca de lo que no sabes y no entiendes, tener una autodefensa. Yo, si estoy en la autoridad en el nombre de Jesús para desautorizarlos a ellos, quítales el poder. En el nombre de Jesús yo activo el poder. Porque en han recibido el poder para atar y desatar. Yo lo desautorizo a ustedes en esta hora en el nombre de Jesús. No están en autoridad. Y quedan sin el respaldo de Yahweh. Por abrir su boca. Y por tratar de señalar a lo que no se puede señalar. Por tratar de tocar a lo que no se puede tocar. Hay un momento que a los que están de arriba en autoridad, Dios permite que sean tocados. En la vida de Saúl, Dios permitió que el rey David lo tocara. Incluso que cortara parte del manto, del vestido del rey Saúl. Fue Dios que lo permitió. Hay momentos en las transiciones forzosas, cuando tú estás operando en un manto, en un poder, en una autoridad, en una dimensión espiritual, y no eres humilde y estás en bajo disciplina, que si tú no escuchas el mensaje de la palabra de Dios, Dios te califica. Y que donde debe ser como el rey Saúl. Y eso es lo que ocurre cuando tú tratas de mantenerte en el poder de manera irresistible y en pecado, sin darle paso a lo que vienen detrás. Porque en ti ya hay orgullo, en ti hay vanidad, en ti hay un pecado diabólico. Entonces, es lo que ocurre. Dios permite que tu manto sea roto, que tu reino sea roto, que tú andes con un corazón y un alma fragmentada y dividida, porque ciertamente no quieres humillarte. Gloria a Dios. Hay de aquellos que se levantan contra los ungidos, pero hay ungidos que están caídos. Como un mensaje que yo grabé, ungido pero caído. Hay muchos ungidos que están caídos. Porque tú debes aprender a reconocer a quién es que Dios está usando, quién es la voz autorizada. Tienes que aprender el discernimiento. Discernimiento implica juzgar. Y juzgar implica aprender a tener diferencia entre lo que viene de Dios y no viene de Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo santo. Mucho cuidado con abrir la boca contra los santos, contra aquello que Dios ungió, contra aquello que Dios estableció, contra aquello que Dios ordenó, contra aquello que Dios preparó, contra aquello que Dios envió. Mucho cuidado, gloria a Dios, porque el juicio de Dios te puede caer encima. Así como Dios autoriza, así también Dios desautoriza. Así como Dios respalda, también hay momentos donde tú, siendo ministro y ungido, te quedas sin respaldo, porque te queda fuera del radar de Dios. Te queda fuera del radar de Dios. Cuando actúa como tú puedes ser el profeta que tú quieras, con el manto que tú tengas, tú puedes tener bajo tu cobertura
a millones en este planeta, ser apóstol o lo que tú quieras. Pero cuando tú actúas de parda al radar, a la voluntad del Espíritu de Dios, de parda a los mandamientos de Dios, sépase pues que Dios con el pecado no tiene niño bonito. Dios con el pecado no tiene niño bonito. ¿Cuál es el caso de Jonás? Jonás se pensó que estaba actuando de manera correcta y Dios tuvo que reprenderle y corregirle. Utilizó un pez. Hay mucho que en este tiempo Dios utilizará un pez como Jonás para llevarlo y redireccionarlo y llevarlo a su destino. Por el mismo camino que ellos se desviaron hace años, Dios va a tratar de redireccionarlo y llevarlo a su destino profético misionero de manera drástica. A otro Dios lo va a levantar. Gloria a Dios. La pastora de República Dominicana. ¿Quién dijo que Dios levanta hombres para dar palabra de juicio? Dios dar palabra de derribar a nadie. Cállese. Dios me puso una palabra en la boca y dijo, dile que si digo yo que se calle. Y para ello, solamente con un texto bíblico derrumbé todos sus argumentos, porque son gente que se ponen a hablar de lo que no saben. Se ponen a hablar de lo que no saben. Dios le dijo a Jeremías, he aquí yo te he levantado para desarraigar, para instruir, para plantar, para desarraigar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. ¿Quién eres tú para venir a desautorizar lo que Dios autorizó? ¿Cómo tú crees que tú vas a desautorizar a lo que Dios autorizó? El problema es que no aceptan que Dios levantó hombres y mujeres con una autoridad superior a la que ustedes tienen. Como no tienen humildad, como no tienen sencillez, entonces caen en el grave error de estar censurando y criticando y teniendo una posición de autodefensa contra los hombres y mujeres que Dios preparó. Gloria a Dios. Porque son orgullosos, son jactanciosos, son unos rebeldes. ¿Qué es lo que le pasó a Datán, Corán y Abirán? La tierra se lo tragó vivo. La tierra se lo tragó vivo. Toda esa gente que están con esa posición y tienen ministerio, son líderes, señores, son ungidos del Señor, pero tienen lepra. Mira lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés. Jehová Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, como si fuera un Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Gloria a Dios. Señores, hay un grave problema. La iglesia ha perdido influencia porque esos líderes, muchos de los líderes de la pasada generación y que todavía viven y están ahí, han transmitido el mismo nivel de comportamiento inapropiado, insolente, irreverente y rebelde a los mismos líderes algunos líderes que Dios está levantando, porque ellos están absorbiendo el mismo patrón de conducta. Se han dejado deslizar por el deseo de... Eso de fama no es para todo el mundo, señores. Ese asunto de la finanza no es para todo el mundo. Es lamentable, pero hay que hablarlo. Gloria a Dios. Entonces, el asunto de juzgar le corresponde a aquellos que son voces autorizadas y que Dios está levantando. Dios me ha dado una palabra para un líder dominicano de República Dominicana y él sabe que eso es un problema y un cáncer que hay en medio del pueblo, que fue para Rolando Metivier. El padre me ponía a reprenderle duramente. Yo le mandaba un mensaje a su cuenta oficial y él lo reconocí, tiró un mensaje por las redes fuertísimo y yo digo, wow, Dios lo está usando. Y el padre me decía, por cuanto él está reconociendo lo que yo estoy haciendo y no ha puesto objeción, no ha puesto obstrucción a mi voluntad, él es voz autorizada y Dios lo está usando tremendamente. Anda por ahí por Colombia, creo, lo vi en el último video, en una de sus predicaciones. Dios lo usa de manera poderosísima, pero hay otros que lo que son instrumentos de confusión, porque dan 10 palabras de parte de Dios y dan 100 de parte del diablo, y 500 de parte de ellos. Estoy siendo un poquito exagerado en ese término, no sé si me entienden. Entonces, en cuanto a la parte de juzgar, señores, hay que tener en cuenta que el Señor nos ha dado una advertencia para guiarnos en los juicios, que nos formemos de los demás. Porque con el juicio con que tú juzgues, con ese mismo tú serás juzgado. Y con la medida que tú midas, con este también se te volverá a medir. Entonces usted tiene que pensar de sí mismo con cordura, no teniendo un concepto más elevado que el que debe tener. Usted debe comprender, atender cuál es su medida de fe.
Usted debe aprender cuál es su posición en Dios y de escribir y preguntarle a Dios si esa palabra que ciertamente está viniendo de esa fuente, de ese hermano, de esa hermana, ciertamente de parte de él, y no ponerse a enfrentar a ese hermano, porque tú no sabes si usted se está enfrentando al mismo Dios. Sea humilde. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener sabiduría, tiene que tener inteligencia, tiene que tener temor reverente. Si Dios le reveló tal o cual situación espiritual de su vida personal a usted, a un hermano, cállese la boca. Cuando ese hermano lo contacte a usted, le diga: hermano, Dios me reveló esto y estamos orando por ti. Hay gente en los ministerios, señores, caminando en grandes ministerios. Mas, sin embargo, ellos ni siquiera se dan cuenta que Dios está usando un hermano de Juan de los Palotes, de otra nación, de una región, de un lugar recóndito en el planeta. Y es a esa persona que Dios está utilizando para mantener de pie tu ministerio. Tú no lo conoces, pero Dios está usando a esa persona, porque esa persona Dios la tiene intercediendo por ti. Y acontece que cuando Dios te permite conectar con esa persona, te dice: hermano, mire, yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. ¿Y quién es usted? Yo a usted no lo conozco, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce y está en autoridad. En ese momento está en autoridad por encima de ti. Porque tú estás caminando de manera visible y Dios te está usando con gloria, porque Dios tiene a ese hermanito gimiendo, porque está llevando la carga de tu ministerio. Señores, hay gente que son parte del ministerio tuyo, quizás tú nunca te diste cuenta. Quizás lo que tú tienes físicamente, lo que tú tienes, nomás llegar los colaboradores que tú tienes, que humanamente tú quizás los pusiste ahí para que te ayuden y te colaboren. A veces no son las columnas espirituales que están sosteniendo tu ministerio, son gente que tú ni siquiera a veces conoces, y es por eso que Dios se ve, mueve muchas veces el corazón de muchos líderes y dice: ve, trégale una ofrenda a fulano. Ese hombre yo lo tengo intercediendo por ti hace tantos años, y por él tú has caminado en firmeza. Pero no se ponga a criticar, no se ponga a emitir un juicio de manera precipitada sin usted conocer el radar, ni los misterios, ni los secretos del reino de Dios. Cállese, no se acarree maldición, porque cuando viene a ver, tú estás luchando contra un líder, contra tu propio líder, contra el propio líder que Dios puso sobre tu vida. Tú estás luchando contra el mismo Dios. Los mantos es Dios quien los pone, no depende de quien quiere. Cuando María y Aarón criticaron a Moisés, ellos no sabían que se estaban enfrentando al mismo Dios y estaban tocando un manto que no se podía tocar, porque ese manto ciertamente que Moisés tenía era el que le estaba dando sombra, le estaba dando cobertura a ellos. Y cuando ellos se pusieron a luchar contra la autoridad, contra el poder delegado, contra la autoridad asignada por Dios, contra la autoridad enviada y plantada por Dios en la vida de ellos, entonces se encontraron con la realidad de que le cayó lepra y tuvieron que humillarse y pedir perdón. Yo vengo en esta hora clamando delante del Padre. Yo no pediré misericordia, más bien presentaré a estos hombres y mujeres de Dios al Padre, para que el Padre, una vez más digo, juzgue entre ellos y yo. Y si yo no soy un enviado, si yo no soy un profeta de Jehová, cuenta le daré y que el Señor me juzgue a mí. Si yo he hablado de más, también oro al Padre para que también me corrija y me discipline a mí. Pero si ellos han hablado de más y me han enfrentado injustamente, y yo oro para que el Padre le discipline, le corrija y le reprenda a ellos. Y que la maldición y el lodo y la inmundicia que ellos intentaron traer a mi vida, le persiga y le caiga a ellos en el nombre de Jesús. Señores, será hasta una próxima entrega cuando estaremos por estos medios anunciándole la palabra del Dios Todopoderoso. Bendiciones.